Familia, estamos aquí nuevamente y el día de hoy pues tenemos que decirles que vamos a cerrar esta serie que ha sido algo muy impresionante, ¿verdad? En los análisis bíblicos, Dios en primer lugar, donde hemos aprendido cómo es que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser el primer lugar? Hemos hablado de tantos pasajes, porque esta verdad está en todos lados. Y para cerrar este tiempo, pues nos acompaña nuevamente el pastor Rodrigo Bravo, ¿verdad? Y el tío de la casa, el doctor Sergio Anaya, ¿verdad? Aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos, amados. Nos vemos en este análisis listos ya. Aquí estamos nuevamente. Bendiciones. Y bueno, pues vamos a cerrar con algo que no solamente nos va a servir para encapsular todo lo que hemos aprendido, pero también nos va a dejar con un principio que se vive también todo el tiempo, de una manera más constante, porque a veces entendemos primicias como algo que solamente sucede una vez, pero realmente si analizamos la palabra y queremos hablar un poquito de eso, es algo que es algo constante, es una práctica constante, ¿verdad? Lo cual nos lleva a responder unas preguntas y ahorita vamos al texto donde nos vamos a basar. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo diezmo que primicia, ¿verdad? Es una pregunta que luego surge, ¿verdad? Porque hablamos de que el diezmo tiene que ser la primera décima parte de todos nuestros ingresos, pero entonces es lo mismo diezmar que dar primicias, ¿verdad? ¿O por qué el diezmo también es una primicia? Pastor Rodrigo Bravo, ¿nos puede ayudar respondiendo un poquito esas preguntas? Sí, algo que encontramos desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es que tanto Israel como en sí misma la iglesia, encontramos 4 formas de dar que operaban dentro del pueblo de Israel, que tenía que ver con los diezmos, con las primicias, con las promesas, ¿verdad? Y con las ofrendas. Entonces eran 4 formas de dar, 4 formas de recibir. Eso lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que viene a enseñarnos Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Entonces está hablando de 4 niveles de dar, 4 niveles de recibir. Así que si entendemos esto, entonces todo tiene que ver con lo que consagramos, con lo que dedicamos, de acuerdo a la gratitud y la generosidad de nuestro corazón para Dios. Todo esto va de la mano para que podamos ser bendecidos en la tierra, ¿verdad? No es que una cosa esté separada de la otra, sino más bien van entrelazadas unas de otras para manifestar diferentes niveles de bendición. Por ejemplo, yo le llamo esto que la gloria de prosperidad en cuanto a mayordomía opera en 4 vertientes, que tiene que ver con milagros de provisión, milagros de restitución, milagros de multiplicación y milagros de promoción. Hace un rato con Pipe platicábamos y algo que tu papá te comentaba en respecto a Génesis, dice que el huerto era tan rico, tan abundante, ¿verdad? Dios primero hizo la habitat y la provisión y luego puso al hombre para que ejerciera mayordomía en el huerto, para que lo administrara. Y me comentabas que lo regaban 4 ríos, por eso la abundancia y la riqueza que había en el huerto, ¿verdad? Entonces son 4 formas de dar, 4 formas de recibir, que ahorita estaremos analizando, enfocando mayormente en lo que son los diezmos. Pero respecto a la pregunta de primicias, primicias tiene que ver en el rubro de ofrendas. El diezmo es la primera décima parte de lo que percibimos, pero primicia como tal es lo que damos comenzando el año. Le consagramos a Dios lo primero, lo nuevo, lo mejor y lo bueno, ¿verdad? O sea, en 4 maneras: lo primero, lo mejor, lo bueno y lo nuevo se lo consagramos a Dios. Es una ofrenda total que le llamamos la primicia. Es una ofrenda total que consagramos el 100% de todo lo que percibimos entrando el año, sea la semana que nos pagan la nómina, la catorcena, la quincena, lo consagramos íntegro el 100% como una ofrenda de primicia total, que es una llave para abrir un año nuevo, nuevo tiempo, nuevo fruto, nuevas cosechas, nuevas puertas, nuevas oportunidades, ¿verdad? Y el diezmo le llamamos también primicia, pero es una primicia parcial, porque es la primera décima parte de todo lo que percibimos en el trayecto del año, de lo que ganamos, de lo que generamos con nuestras manos, de todo lo que Dios nos bendice. Entonces le consagramos a Dios la primera décima parte en el trayecto del año de todo lo que Dios hace llegar a nosotros. La primera décima
se lo consagramos a Él y lo demás Dios nos da la facultad de administrar lo restante, el 90%, que entendiendo mayordomía, ese es un decir, porque cuando entendemos mayordomía, que Dios es dueño de todo y yo soy un administrador, entonces a Él le pertenece el 100%, ¿verdad? Pero Dios en su amor, Él solamente me pide una primer décima parte, porque Él siempre se reserva algo para Él, no porque Él necesite, sino porque Él necesita probar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Salmos 24, 1 al 4 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa cláusula reconoce que la tierra le pertenece a Dios. Dice su plenitud. La plenitud tiene que ver con todo lo que la tierra produce de alimento, los peces del agua, las aves de los cielos, las bestias del campo, los frutos, las semillas, todo lo que produce. Eso es parte de la plenitud de la tierra. La otra parte de la plenitud de la tierra es la riqueza que la tierra contiene, ¿verdad? La riqueza, las minas de oro, de plata, de cobre, los bancos de mármol, de piedra de cantera, el gas natural, el petróleo que está bajo la tierra. Esa es la otra parte de la plenitud de la tierra. O sea, tanto el alimento como la riqueza de la tierra, eso le pertenece a Dios. Que el hombre no le rinda cuenta, y esa es otra historia. Pero alguien podría decir: yo soy dueño de una casa. No, usted no es dueño, usted es un mayordomo. Lo tiene en calidad de préstamo todo lo que le ha sido confiado. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu empresa, tu negocio, tus finanzas, tu salud, tu propio cuerpo, los dones, los talentos, la unción, todo está en calidad de préstamo. Son cosas que administramos y un día rendiremos cuenta. Somos administradores de bienes espirituales como de bienes materiales, pero un día rendiremos cuenta. Entonces, de lo que Dios nos ha bendecido, tenemos que honrarle con la primer décima parte. Alguien puede decir: soy dueño de algo. No, la evidencia de que no somos dueños de algo es que nuestros días están contados, es que vamos de paso sobre la tierra, porque usted puede vivir en una casa, pero un día usted va a morir y alguien más va a habitar esa casa, y así sucesivamente. Para ser dueños tendríamos que ser eternos en la tierra, y el único eterno es el que está sentado en el trono y el Cordero de Dios. Él es dueño de la tierra, de su plenitud, el dueño del oro y de la plata. Wow, pues entonces, recapitulando toda esta gran explicación, ¿verdad?, que nos bendice mucho, el diezmo, ¿verdad?, es una ofrenda de primicia, pero parcial, algo que vivimos constantemente. Y está muy relacionado porque, pues, como decíamos, las primicias se entregan al principio del año, pero todo el año vamos a diezmar. Todo el año vamos a tener que vivir este principio de honrar a Dios con lo primero, con lo mejor, con la primer décima parte para nuestro Dios, ¿verdad? Sí, yo añadiría, Pipe, a lo que de manera excelente el pastor Rodrigo nos comentó hace unos instantes, que así como hay 4 diferentes formas en que honramos a Dios y 4 diferentes formas en que Dios nos bendice, también tenemos que entender que hay 4 diferentes propósitos, ¿no? El propósito de la primicia es la consagración, o sea, estamos dando o confiando en que el año está consagrado a Dios y que Dios es el que va a bendecir nuestras vidas. El diezmo, que es también una primicia parcial, como hemos mencionado y explicado, y que es correcto, pero también es un pacto. Literalmente desde antes de la ley, porque a veces la gente piensa que el diezmo es de la ley, y eso es incorrecto. El diezmo está desde antes de la ley, ¿no? Porque tanto Abraham hizo pacto con Dios a través del diezmo, Jacob hizo pacto con Dios a través del diezmo, y obviamente vemos en la escritura que está fuera de ese esquema. La ley lo único que vino a hacer es reglamentar la forma y obviamente los tiempos y digamos un poquito el protocolo de cómo hacerlo. Pero el diezmo está instituido igual que la primicia, que lo vimos obviamente desde Génesis, y como decía el pastor, tenemos también la ofrenda. La ofrenda ya tiene más que ver con la gratitud, con el agradecimiento, porque ahí sí no hay una vamos a decirlo así, cantidad definida. O sea, la Biblia no nos dice da el 5 del diezmo, perdón, de la ofrenda, o el 20 o el 30. En algunos casos el nivel de gratitud, de agradecimiento y de entendimiento va a llevar a que haya personas que den más ofrendas que diezmos. Y eso habla obviamente de un entendimiento de que lo que sí se multiplica es la ofrenda, porque la ofrenda es una semilla. Entonces Dios no multiplica el diezmo,
El diezmo es un pacto de protección, un pacto de cuidado, un pacto para que Dios, que ese es un tema muy interesante, amados, nosotros aunque ayunemos, oremos, intercedamos, clamemos, no podemos reprender al devorador. Puedes reprender a lo que tú gustes y mandes, pero el devorador, dice la palabra de Dios, que solamente Dios lo reprende. Y lo reprende sobre la vida de aquel que tiene un pacto con él a través de los diezmos, ¿no? Entendiendo que sí, el diezmo está definido en cuanto a cantidad, pero la ofrenda de la semilla es lo que se va a multiplicar con la bendición de Dios al 100 por 1, al 30 por 1, al 60 por 1, no sé, pero es importante. Y las promesas, por lo menos en la Biblia, encontramos que tienen un objetivo diferente y que tiene que ver con la edificación de la obra. Todo lo que se edificó el templo de Salomón, todo lo que se edificó el tabernáculo, ¿no? Todo lo que se ha edificado en cuestión aún lo vemos en la época de las reformas de Josías, de Ezequías, siempre fue a través de lo que representa. Es decir, el diezmo no es para la construcción de una iglesia, ni para lo que es la remodelación de una iglesia. El diezmo tiene un objetivo diferente, que es para el alimento de la casa, ¿no? Entonces es importante entender que las promesas se convierten, entre otros factores, en la forma en que Dios puede también extender su reino en cuanto a lo que es la edificación de la obra de Dios, construcción, reconstrucción, templos, tabernáculos, iglesias, hablando ya en el sentido actual, ¿verdad? Pero es obviamente la forma en que Dios utiliza los diferentes recursos que, como decía el pastor, vamos entregando a través de primicias. Y yo le añadiré uno más que a lo mejor no tiene que ver tanto con Dios, pero también es una forma en que la Biblia nos enseña a dar, que son las limosnas, que ya tiene que ver con lo que damos no sé, a los pobres, a las personas con necesidad, que ya no está dentro del elemento, vamos a decirlo así, de la iglesia, pero que obviamente es de bendición para aquellas personas que están en necesidad. Sí, cuando uno aprende a vivir estas 4 verdades, estas 4 maneras de dar, de sembrar, también cosechamos de estas diferentes maneras y vivimos lo que pasaba en el huerto, ¿verdad? Que era un huerto próspero donde Adán estaba seguro, donde Dios hablaba, tenía una relación tan personal con Adán, de una manera impresionante, donde era el plan original de Dios. Y es cuando vivimos estas 4 verdades, estamos viviendo en el plan, en la plenitud de lo que Dios quiere para relacionarse con nosotros. Pero vamos al pasaje, porque pues aquí nos podemos seguir, ¿verdad? Hay mucha riqueza, pero quisiera ver el pasaje que habla un poquito también de esta primer mención. En Génesis es el libro de los principios, de las primeras menciones, esta primera mención del diezmo, porque es una primicia constante. Estamos hablando precisamente de las primicias. Vamos a Génesis capítulo 14 y vamos a ver de los versículos del 17 al 20 y vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que esta primer vez que se diezma aparece y qué bendiciones, qué principios, qué verdades podemos vivir, experimentar durante pues todo el año, porque es algo que vivimos constantemente. Pastor Rodrigo, ¿nos puede ayudar leyendo del versículo 17 al versículo 18, y el pastor Sergio nos puede ayudar del versículo 19 y versículo 20, por favor? Correcto. Dice Génesis 14, 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Muy bien, entonces aquí vemos la primera vez que se menciona y Abraham le da los diezmos a este personaje impresionante, Melquisedec, ¿verdad? Le da los diezmos de todo lo que había obtenido. Pastor Rodrigo. Sí, este pasaje nos habla de una invasión militar que hicieron 4 reyes y derrotaron a 5. Dice que invadieron las tierras del Negué hasta los límites de Sodoma y vencen a 5 reyes, los despojan del ganado, sus riquezas, sus bienes, y se llevan a la gente como prisioneros de guerra. Entre los prisioneros de guerra fue llevado Lot, sobrino de Abraham. Dice la palabra que le dan aviso a padre Abraham que entre los prisioneros de guerra fue llevado Lot,
y dice que Abraham armó 318 siervos, los nacidos en casa. Y dice que se fue siguiéndolos hasta Job, al norte de Damasco. Entonces me llama la atención que dice que Abraham prácticamente era firmar su sentencia de muerte, porque él no tenía un ejército constituido. Y agarra así al vapor 318 siervos, pero dice la palabra los nacidos en casa. Quiere decir que las guerras que usted como pastor o ministerio va a ganar son las guerras con los nacidos en casa. Yo dudo cuando las iglesias de repente nacen y que alguien agarró la rebanada de un pastel de una iglesia y de otra y acumuló líderes y trajo gente y hizo proselitismo y jaló gente de diferentes iglesias. Yo dudo que esté Dios ahí, en primero, porque las guerras de Dios se hacen con los nacidos en casa. Eso se la van a jugar contigo en la visión y lo que Dios te dijo siempre, ¿verdad? Entonces, los nacidos en casa, 318, quiere decir que ahí no están contados los que compró por precio. Ahí no están contados los mayores los menores de 20 años, porque los que iban a la guerra eran los mayores de 20 años. Ahí no están contadas las mujeres, los niños. Entonces, estamos hablando que Abraham fácil tenía unos 2000 siervos en su hacienda ganadera. Abraham no era pobre, era un hombre muy próspero. Génesis 13:2 dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eran los elementos para medir el poder financiero de una persona en el Antiguo Testamento. Y no dice la palabra que Abraham era rico, dice que era riquísimo. Entonces dice, armó 318 siervos y fue para pelear contra 4 reyes que habían derrotado a 5. Pero Dios estaba en medio de Abraham porque él estaba bajo pacto, ¿verdad? Sí, ciertamente creo que este pasaje es un principio riquísimo para entender lo que representa el hecho de que una persona tenga su corazón en Dios y no en las cosas. Abraham, analizábamos o mencionábamos, ni siquiera era judío. Bueno, no existía todavía la nación judía, ¿verdad? Pero él ni siquiera estaba constituido el pueblo hebreo, ¿verdad? Estamos hablando de antes de él. Él trae un trasfondo, vamos a decirlo así, politeísta, pagano, ¿no? Él no fue enseñado en las cosas de Dios. Es un milagro que este hombre tuviera el entendimiento que tenía y se haya convertido en quien se convirtió, en el amigo de Dios, ¿no? Entonces yo por eso soy un convencido de que una relación personal con Dios va a dar como fruto este tipo de reacciones y de actitudes, Sí. porque él no podía aprenderlo de dónde. O sea, no era algo que podíamos decir tenía un manual o una ley o una constitución o un ejemplo a través de su alrededor de ello. Él estaba llegando a una tierra nueva, obviamente por un llamado de Dios que parecía inverosímil. Es solamente deja tu tierra, salte de tu tierra, tu parentela, a una tierra que yo te daré, y que Dios no le dice salto y seña de las características, ¿no? Él solamente, por eso es el padre de la fe, porque da entre muchos otros ahí un paso de fe, ¿no? Y encontramos que él, como decía el pastor, era un hombre riquísimo. O sea, nunca su corazón estuvo en lo económico. Es más, yo encuentro que en la escritura, en la vida de Abraham, nunca Abraham le pide nada a Dios en lo financiero. Nunca le dice súpleme, nunca me dice provéeme. Es más, cuando Dios le dice que lo va a bendecir, Abraham dice, pues ¿para qué? Si ni siquiera tengo descendiente. O sea, tengo siervo que pues el mayordomo Eliezer que iba a heredar todo, ¿no? Entonces así como que wow, o sea, qué emoción saber que me vas a bendecir más. No, porque su corazón no estaba en lo material ni lo económico, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal que Dios vio en Abraham para poder bendecirlo. Que como hemos visto varias veces, cuando Dios ve que una bendición económica va a llevar a que alguien se aparte de Dios, es muy probable que no la reciba, no porque Dios sea egoísta o mezquino, ni mucho menos, sino porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que le interesa más nuestra salvación que nuestra comodidad. Y en ese sentido tenemos que estar conscientes que si Dios ve un corazón que no tiene problemas en ser bendecido, como el corazón de Abraham, nosotros podemos ver que Dios puede obrar de la misma forma que obró en este hombre. Wow. Y lo interesante también de esta historia, hablando de que Abraham pues era un hombre de pacto, venía de esta derrota de haber vencido porque tenía un pacto con Dios a estos reyes que pues no era cualquier cosa, ¿verdad? Eran gente experimentada en la guerra, con estrategias. Me llama la atención que dice que salió el rey de Sodoma a recibir en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y también al mismo tiempo, ¿verdad? O en ese contexto dice, entonces
sale Melquisedec, otro rey, ¿verdad? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y aunque salen estos dos reyes, a uno Abraham le da los diezmos de todo y a otro nada. No lo saludó, yo creo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mueve a este personaje tan emblemático, Abraham, a darle la 10ª parte? ¿Por qué la 10ª parte? O sea, como decía el doctor Sergio, pues no estaba escrito que era la 10ª parte, pero ¿qué fue lo que le movió a darle a este personaje la 10ª parte de lo que conocemos, los diezmos de todos? Así es. Encontramos que cuando viene de derrotar a estos 4 reyes, recuperar la riqueza y liberar a los prisioneros de guerra de 5 reyes y despojar a 4 de sus bienes y riqueza, dice la palabra que en el Valle del Rey le sale al encuentro Melquisedec, ¿verdad? Y dice que en el Valle del Rey, dice que Melquisedec le imparte pan y le imparte vino. Es el primer registro que proféticamente hay una fotografía de lo que es la mesa del Señor. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere decir que cuando participamos del pan y el vino, en realidad estamos participando de lo que fue en la cruz. Entonces, en la cruz no solamente hay salvación, en la cruz no solamente hay liberación, en la cruz no solamente hay sanidad, en la cruz también hay provisión para el pueblo de Dios. Porque finalmente la cruz, como tú y yo la pongamos, la cruz es un símbolo de las matemáticas, o es para multiplicar o es para sumar. O sea, quiere decir que en la cruz hay provisión para el pueblo de Dios. Entonces, es el primer registro que se imparte en la mesa del Señor, el pan y el vino, pero coincide con el primer registro que un hombre paga los diezmos por la fe. Así que el diezmo es instituido por un hombre que muchos dirían el diezmo es para los judíos, pero Abraham no era judío, Abraham era un arameo que Dios llamó y eligió para fundar la nación de Israel, pero en su esencia él no era judío. Entonces él instituye el diezmo como un principio, no de la práctica de las obras de la ley, porque 700 años después se injertó en la ley como una práctica de obras, pero como no nació el diezmo en la ley, no pertenece a la ley, pertenece a la fe, porque nació en la fe de Abraham. Y dice la palabra que somos descendientes de Abraham por la fe, somos hijos de Abraham por la fe. Así que Melquisedec sale al encuentro, le imparte pan y vino, y Abraham en una reacción de gratitud. Gratitud, ¿por qué? Porque le dio victoria sobre enemigos más fuertes que él. Si 5 reyes no habían podido resistir o vencer a 4, como un patriarca con 318 siervos, ahora viene y le hace la guerra y Dios le da una contundente victoria. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, aunque enfrente a ti hay una multitud, tú y Dios son mayoría. Aunque frente a ti hay alguien más fuerte físicamente, en lo visual, que tú digas, híjole, esto está tremendo, tú y Dios son más fuertes que cualquier enemigo que esté frente a ti. Entonces, en gratitud, él entrega, dice, los diezmos de todo. Y los diezmos de todo es todo. O sea, entregó los diezmos porque recuperó la riqueza de 5 reyes. Despojó a 4 reyes de su riqueza. Y dice que entregó los diezmos de todo, todo es todo. Diezmó la riqueza de 9 reyes en el Valle del Rey y diezmó de su hacienda ganadera, porque dice que entregó todo. O sea, dio el diezmo de 9 reyes y el diezmo de él como patriarca. O sea, el diezmo de 10 se dio, de 10 personajes, 9 reyes y un patriarca fue diezmado. Es el diezmo más alto que está registrado en la palabra. Wow. Wow. ¿Y qué es lo que vio Abraham en este personaje Melquisedec, verdad? O sea, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este personaje para que Abraham le diezmara de todo? El diezmo, que hay algo impresionante, lo comentaba el pastor Rodrigo, de 10 personajes, 9 reyes y un patriarca. ¿Quién era este personaje a quien le da el diezmo? Bueno, creo que si hablamos en términos, hay mucha controversia sobre esa pregunta. Yo te diría que muchísimos eruditos de la Biblia y teólogos consideran que Melquisedec es una cristofanía, es decir, es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, y de alguna forma la palabra lo menciona un poquito en Hebreos 7, y me llamó la atención porque aquí lo dice, habla un poquito del sacerdocio Melquisedec y de este evento que nosotros estamos analizando históricamente en el momento de, es decir, en Génesis,
pero después la misma escritura en el libro de Hebreos, que por cierto es del que habla también de Abel y de su ofrenda, es el que habla también de muchas de las cosas que hemos estado analizando. Pero aquí en Hebreos 7 dice el verso 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Aquí curiosamente ya no le llama Abraham como allá, como antes de que le cambiara Dios el nombre. Aquí ya lo menciona como Abraham. Dice que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, hablando de Melquisedec, rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. En pocas palabras, Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Dice verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Me suena mucho lo que la Biblia describe con Jesús, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren, dice la Biblia, pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de todo el botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los domos de Abraham. Y aquí es donde quiero enfatizar, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos, o sea, toma los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las que Dios le había soltado a Abraham en Génesis 12, ¿no? Y dice y bendijo al que tenía las promesas. Y aquí está algo que con lo que quiero terminar. Dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Respondiendo a tu pregunta, Abraham se dio cuenta que Melquisedec, obviamente Abraham no conocía a Jesús, ¿no? Él tenía una relación personal con Dios, ¿verdad? Pero dentro de la, vamos a decirlo así, sabiduría y soberanía de Dios, Melquisedec fue, digamos, la figura que para Abraham, que representó lo que hoy nosotros hacemos al entregar nuestros diezmos, que es esperar que nos bendiga el mayor. Y que obviamente esa bendición, como hemos platicado, sea una bendición que pueda enriquecernos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, Melquisedec es rey y sacerdote, que es exactamente lo mismo que es Jesús. Es nuestro rey, pero también es nuestro sumo sacerdote, como dice la escritura. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo sin pecado. Entonces, digamos que Abraham le entrega sus diezmos a lo que es la representación de Jesús en el Antiguo Testamento, para que él lo bendijera y entonces él pudiera recibir esa bendición que después se convirtió en lo que más anhelaba él, que era la venida de un hijo. Wow, me gusta mucho eso que dice. Abraham le entregó los diezmos a la representación de Jesús en el Antiguo Testamento. El día de hoy pues sabemos que Jesús está a la diestra del Padre, pero ¿qué representa? Porque esto respondería: ¿dónde tengo que entregar mis diezmos? ¿Verdad? La victoria que Dios me da del día a día, del trabajo, del esfuerzo, bla, bla. ¿Qué es lo que representa Jesús el día de hoy en la tierra? ¿Verdad? ¿Cuál es la representación de Jesús en la tierra, donde yo, como Abraham le entregó los diezmos, yo, descendiente de Abraham por la fe, en un acto de fe puedo entregar esos diezmos? Sí, una de las cosas que dice Génesis 14, 20, dice que Abraham le entregó los diezmos de todo. Entonces, cuando dice la palabra todo, ¿a qué se refiere? Bueno, pues le entregó los diezmos de todo lo que él tenía autoridad, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros tenemos que entender que tenemos que entregar el diezmo de todo. ¿Qué significa entregar el diezmo de todo? Pues que tú diezmas de lo que te pagan por semana, catorcena, quincena, le das la primera décima parte al Señor. Diezmas de las ganancias de tu negocio, porque algunos nomás diezman del trabajo y del negocio no, o viceversa. Entonces tiene que diezmar de todo. Se diezma de reparto de utilidades si usted recibe, ¿verdad? Eso significa traer la primera décima parte a Dios. Se diezma de los aguinaldos que ya están próximos, es la primera décima parte que le pertenece a Dios. ¿Qué significa traer todos los diezmos? Significa
diezmar si te dieron una liquidación de tu trabajo. La primera décima parte es de Dios. Significa que si recibes un premio, un bono, la primera décima parte le pertenece a Dios. Significa que si recibes remesas, dinero de otro país, la primera décima parte le pertenece al Señor. Significa que si vendes una propiedad o recibes una herencia, la primera décima parte le pertenece al Señor. O sea, estamos hablando que de todo lo que percibimos, ¿verdad? Por ganancia, gratificación, trabajo, todo lo que por remuneración viene a nuestras manos, la primera décima parte es del Señor, ¿verdad? Igual cuando usted recibe un préstamo, de eso se tiene que diezmar. Aquí voy a abundar un poquito más, porque alguien me dice, pero un préstamo apenas lo voy a pagar. Un préstamo se debe diezmar por tales razones. Primero, porque cuando sacas un préstamo, se diezma de todo lo que usted percibe. Ya en ese momento usted tiene autoridad financiera, porque ya está en tus manos ese dinero, ¿verdad? Entonces se diezma primero para asegurar que vas a poder pagar ese préstamo. Segundo, para que Dios te dé la sabiduría en qué invertirlo. Tercero, para que obtengas buenas ganancias de esa inversión. Esa es la razón de por qué se diezma de un préstamo. Primero, para garantizar que vas a poder pagar el préstamo. Segundo, para que Dios te dé la sabiduría en que invertirlo. Y tercero, para que obtengas buenas ganancias de esa inversión que vas a hacer, ¿verdad? Entonces esa es la razón de por qué diezmamos, porque Dios es el primero en todo. Ahora, dice la palabra que Melquisedec recibió los diezmos. Ahora, Hebreos 7 nos da luz, porque todo el capítulo 7 habla de los diezmos y del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Y dice la palabra que sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? No existe geográficamente en la historia dónde estaba Salem, ¿verdad? Porque por eso aclara Hebreos 7, dice sin genealogía, sin principio de día ni fin de días. O sea, dice que es un sacerdote eterno, un rey eterno. Quiere decir que no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces está hablando de alguien eterno, y dice que rey de Salem. Salem probablemente sea lo que nosotros conocemos como Jerusalén, ¿verdad? Que tiene que ver la ciudad de Jesús, ¿verdad? O la ciudad del gran rey en los cielos. Entonces, Hebreos 7 sí nos da luz al respecto y dice, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, aquí nuevamente dice Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego dice y también rey de Salem, y luego aquí está la revelación, esto es, o esto significa rey de paz. ¿Por qué Shalom significa en hebreo paz, ¿verdad? Entonces en realidad Salem es Shalom, rey de paz, rey de Shalom, rey de paz, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que esta es una teofanía, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Entonces cuando Él se manifiesta en carne, sale al encuentro de Padre Abraham, y en realidad es a nuestro Señor Jesucristo a quien Abraham entrega los diezmos de todo. Pero algo muy importante, dice la palabra que sin discusión alguna el menor fue bendecido por el mayor, porque el mayor era Melquisedec, el que tenía la autoridad de rey y la autoridad de sacerdote. Son dos cosas muy importantes. Si usted y yo honramos a Jesucristo como rey, vamos a ser protegidos por ese rey y vamos a tener los derechos de un rey legalmente. Pero también, si honramos a Jesucristo como sacerdote, vamos a ser ministrados. Mucha gente llega a una reunión y no es ministrada porque no está diezmando, y salen como entraron. Pero hay gente que honra a Dios y dice, híjole, Dios me habló, me enseñó, me dijo esto tengo que hacerlo de esta manera, y Dios les ministra. Entonces dice, sin discusión alguna, el menor fue bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. Y además dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Quiere decir que usted no diezma para bendecir, usted diezma para ser bendecido, que es distinto. Dice, bendijo al que tenía las promesas. Dios nos ha dado muchas promesas, pero se activan en el momento que usted honra con sus diezmos en el altar. Se activan esas promesas a nuestro favor.
Y bueno, yo quisiera también añadir a todo esto que es impresionante, que se complementa muy bien lo que han comentado, que bueno, la representación hasta donde yo tengo el entendimiento de Cristo ahorita en la actualidad, en esta tierra, pues es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pero nosotros podemos dar el día de hoy nuestros diezmos en nuestra iglesia, en nuestra que fue casa. lo que Dios dijo, traigan los diezmos al alfolí. ¿No? El alfolí, bueno, en los tiempos ya no se maneja igual, aunque todavía en algunas iglesias tradicionales así se le llama, pero obviamente representa al templo, al lugar donde está la presencia de Dios y donde yo me alimento espiritualmente. En esa época nada más había un templo. Hoy en día pues tenemos la bendición de que hay muchas iglesias, y la iglesia donde nosotros nos reunimos, donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros pertenecemos, es el lugar que Dios ha determinado para que seamos fieles con nuestros diezmos. Sí, y al vivir este principio, pues tenemos esa protección de un reino mayor de lo que estamos viendo, un reino espiritual, una mentalidad, como le llamamos, de reino, pero también somos ministrados como nos comentaba, ¿verdad? Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos va y apenas como que lo sobamos, ¿verdad? Esta verdad, pero lo importante de esto es que nosotros podamos vivir y practicar este principio, porque hemos hablado toda esta serie de Dios en primer lugar, hemos hablado de las primicias, hemos hablado en esta sesión, ¿verdad?, de varias maneras de honrar a Dios, pero una manera práctica que lo podemos vivir cada vez que nos reunimos, cada vez que nos conectamos, cada vez que estamos congregados, es el dar nuestros diezmos, aparte también nuestras ofrendas, nuestras promesas, nuestras primicias cuando toque el momento oportuno de hacerlo, pero dar nuestros diezmos en el lugar correcto, a la persona correcta, porque Abraham se los dio a Melquisedec, que representa a Jesús. Nosotros lo damos en la iglesia, ¿verdad? Pero no se lo damos a la iglesia, se lo damos a Cristo, se lo damos a Dios, ¿verdad? Nuestros diezmos. Entonces es algo que tenemos que practicar constantemente para que Dios no sea el primer lugar solamente al inicio de año, sino todos los días, todas las semanas, cada vez que nos reunamos. Entonces me gustaría que pudiéramos dar un último comentario para cerrar esta verdad y pudiéramos orar al final, ¿verdad?, para que podamos vivir este principio. Dios en primer lugar, no un día, no una temporada solamente, sino toda nuestra vida. Así es. Malaquías 3 nos habla que dice que trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde se almacenaban de los diezmos y las ofrendas para que hubiera alimento en la casa de Dios. Entonces realmente cuando usted, en el sentido del alfolí, tiene que ver donde usted se alimenta de la palabra. O sea, donde usted se alimenta, usted iba a pagar los diezmos. No es que usted se alimente en X restaurante, vaya y coma y diga, me salgo de aquí, voy y pago en otro, ¿verdad? Uno, por sentido común y lógica, uno va a pagar donde uno consume, donde uno come. Espiritualmente también, usted va a pagar el diezmo donde usted come, donde usted se alimenta. Para muchos el alfolí es aquí trigo y miel león, porque aquí usted viene y se alimenta de la palabra, aquí come la palabra. Por lo tanto, si aquí come, aquí usted le paga a Dios los diezmos, ¿verdad? Porque aquí recibió la palabra, el alimento espiritual. Ahora, la manera en que lo hacemos como el diezmo que pagó Abraham, que lo pagó a una autoridad espiritual, ¿verdad? Entonces dice aquí en Hebreos, con esto termino, Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Otra versión dice: aquí en la tierra administran los diezmos hombres mortales. Está hablando de los ministros, los pastores. Dice: pero allí o allá uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, usted trae los diezmos y es cierto, los administran hombres mortales para llevar a cabo la obra de Dios. Pero uno que se da testimonio de que vive es el que recibe tu obediencia de tu corazón en el altar. Es correcto. Yo solo terminaría con esto que dice el verso 8, digo, porque algunos todavía luchamos con muchas tendencias e informaciones a veces distorsionadas de este tema. Hebreos está en el Nuevo Testamento y Hebreos hace una referencia de todo lo que es la transición de la ley a la gracia, todo lo que es el sacerdote en el Antiguo Testamento y Cristo como el sumo sacerdote. Y dice el verso 8, aquí ciertamente reciben, no dice recibían.
dice, reciben los diezmos hombres mortales. Es decir, Dios no ha abrogado a través de ningún esquema, ninguna ley, ningún decreto, que nosotros sigamos siendo fieles con Él en esta área. Wow. Entonces, tenemos que vivir este principio, esta verdad, para demostrar que Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Que podamos vivir dando nuestros diezmos constantemente de todos, como hemos aprendido, todos nuestros ingresos. Vamos a terminar este tiempo orando y para poder poner este principio, y vamos a continuar después de este tiempo orando, así que no se desconecten. Señor, te damos tantas gracias porque durante todo este tiempo, toda esta serie, tú nos has hablado de la importancia de que tú tienes que ser el primer lugar en nuestra vida, no como una imposición, no como algo rígido, no como algo que quieras controlar, sino que realmente vemos y hemos aprendido que tu deseo es ponerte en primer lugar para bendecirnos, para que nos vaya bien, para que podamos accesar a todo lo que tú tienes para nosotros, para que seamos prósperos, para que podamos romper lo que está atorado, para que podamos avanzar. Ayúdanos a vivir este principio de ponerte a ti en primer lugar en todas las áreas, a través de nuestras primicias, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, de nuestras promesas, para que realmente, Señor, haya una bendición tangible, real, que dé testimonio a los demás de que tú eres real en nuestras vidas y que tu palabra es verdad. Ayúdanos, quita los obstáculos, las barreras, lo que estorba, y ayúdanos a poner en práctica este principio, que tu palabra, que es verdad, traiga luz y traiga entendimiento para poder vivirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros toda esta serie, Pastor Rodrigo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, Doctor Sergio. Y nos estamos viendo en más análisis bíblicos. Vamos a continuar, no se desconecten. Nos estamos viendo en próximas ocasiones.